Como estamos, ya hemos orado, pero con toda reverencia, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 12. Es un pasaje muy conocido. La verdad creo que será muy raro el cristiano que no lo sepa. Y si usted no se lo sabe, pues no se sienta mal, ¿verdad? Simplemente hay que conocer la palabra, hay que memorizar la palabra lo más que podamos, ¿verdad? Sé que habrá algunos que tienen poco tiempo en el Evangelio y probablemente no han tenido la oportunidad de leer este texto, pero la gran mayoría de los que estamos aquí creo que lo conocemos. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Creo, hermanos, que uno de los temas de predicación en la Iglesia de Cristo que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos y que creo que se ha enseñado incorrectamente es el tema de la guerra espiritual. Y quiero ser muy claro, porque no podemos negar la verdad, hermanos, de que hay una guerra espiritual, que hay una batalla cósmica que se lleva a cabo día tras día, noche tras noche, las 24 horas del día, los 365 días, con 6 horas del año. Y esto, amados hermanos, necesitamos nosotros tenerlo bien en cuenta y estar bien conscientes de esto, porque muchas veces, amado hermano, sucede que olvidamos que el cristianismo, más que ser una religión, es un estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida, el cristianismo, hermanos, es una batalla diaria. Creo que no soy el único, hermanos, que batalla todavía, que todavía va caminando y todavía de repente el enemigo ataca nuestras vidas. A veces hay enfermedades, a veces hay dificultades, a veces hay crisis en el hogar, a veces hay crisis con los hijos, a veces hay crisis con el matrimonio, a veces hay crisis con los hermanos, familiares de sangre, a veces hay crisis con los familiares del esposo o de la esposa, a veces hay crisis, hay dificultades, hermanos, con los vecinos, a veces hay dificultades dentro de la misma congregación. Siempre, hermanos amados, el enemigo estará tratando de derribarnos. Siempre el enemigo estará tratando de ponernos una zancadilla, de derribarnos y volver a sernos víctimas de sus ataques. Entonces, necesitamos ser bien claros, hermanos. El cristianismo no es una religión. No es una religión vana, vacía, hueca, como existen tantas en el mundo, hermanos. El cristianismo es una relación con Dios. El cristianismo, hermanos amados, tiene que ver con una comunión continua con el Señor. Y tenemos que entender que siempre el enemigo de nuestras almas estará allí para hacernos la vida de palitos, para hacernos el cristianismo difícil. No es sencillo, hermanos, y tenemos que ser bien claros. Yo quiero que entendamos, hermanos, que esta guerra existe en torno a nosotros. En esta guerra, hermanos, como le dijo Dios a Baruch a través de Jeremías, tu vida será tu botín. En esta guerra, hermanos, nuestro botín es nuestra vida, nuestra ganancia, la recompensa que tendremos si ganamos la guerra será nuestra vida. Y eso es algo, hermano, que no podemos nosotros olvidar. El propósito de esta reflexión, hermanos, es que nosotros todos podamos entender la manera correcta en la que debemos salir a la batalla espiritual. Dice la palabra de Dios que David salía con sus hombres y entraba con ellos en victoria. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender la manera en que podemos salir a la batalla y volver en victoria sobre nuestros enemigos. Porque, hermanos amados, si nosotros no entendemos esto, muy constantemente seremos derribados, muy constantemente estaremos vencidos, muy constantemente llegará el momento, hermanos, en el que nos sintamos defraudados de nosotros mismos, de nuestra propia fe, defraudados de nuestra propia comunión con Dios, porque nos daremos cuenta, amados hermanos, que no ha funcionado como queremos, y no ha funcionado como queremos, o no funcionará como querramos, si no entendemos que hay una verdadera guerra
que tenemos que pelearla de la manera correcta. Hermanos, yo quiero decirles, ¿a qué soldado lo mandan a la guerra sin primero capacitarlo? Sin primero decirle, mira, así se quita el seguro de la pistola. Sin primero decirle, mira, el cañón de la pistola apunta para allá. Imagínense, ¿verdad? Que va con su carabina y de repente agarran y con el cañón hacia él, ¿te imaginas? No, primero los capacitan. No sé si tendrán un campo de tiro, un parto de tiro, o van y los capacitan para que aprendan a disparar. Nosotros tenemos que aprender esto. En cierta ocasión un hermano me decía, el pastor tiene que ir hasta adelante del rebaño, el comandante va al frente del ejército, dice, pero no se adelante mucho, porque capaz que le empiezan a disparar a usted. Tenemos la necesidad de aprender cómo ir a la batalla, de aprender cómo ir a la guerra, hermanos. Hace como unos 30 años aproximadamente, quizá un poquito más, se profetizó, hermanos, y se comenzó a predicar un gran avivamiento que vendría sobre todo el mundo, especialmente sobre México, decían, y que ese avivamiento comenzaría en Chihuahua. ¿Sabe qué, hermano? Hace 30 años que mucha gente empezó a clamar por ese avivamiento, a buscar ese avivamiento, y ese avivamiento nunca llegó. ¿Sabe qué fue lo que llegó? Llegó un sistema, hermanos, de culto emocional a las iglesias. Un sistema de culto en el que si no brincas, si no saltas, estás atado. Si no hablas en lenguas, si no haces esto, si no haces aquello, es porque no eres libre del Espíritu. Hermanos, ese falso avivamiento que llegó empezó a transmitirse a la alabanza, a los grupos de música. Empezaron a surgir grupos musicales. El proyecto AA, por ejemplo, que en esos proyectos anónimos es alabanza y adoración. Y empezó Marcos Witt con ese movimiento, hermanos, alabanza y adoración. De repente un pastor le dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos mal. La gente va a empezar a buscarnos a nosotros en lugar de empezar a buscar a Dios. ¿Qué cree que pasó? Hace algunos años, aquí en el Almanza, ¿cómo se llama? En el estadio de béisbol, hubo una campaña, hermanos, donde estuvo Marcos Witt, un concierto. Y cuando salimos de ese concierto, hermanos, yo todavía estaba en el Instituto Bíblico. Estaba yo en primer año del Instituto Bíblico y había otros hermanos que íbamos cursando el instituto. Uno de ellos estaba en segundo año y el otro estaba en tercero. Pero al salir de la Almanza, hermanos, nos tocó salir por el portón donde precisamente iba a salir Marcos Witt. Y había, hermanos, una camioneta muy bonita, lujosa, se veía la camioneta que no era un pollo. Y estaba ahí, hermanos, esperando a Marcos Witt. Cuando nosotros salimos los tres, pero uno de ellos, uno de mis amigos, ya tenía novia. Y la novia se quedó adentro, se quedó a hacer el uso del sanitario. Entonces él fue a buscarla, mientras mi otro amigo y yo lo esperábamos acá afuera. Y me llamó la atención, hermanos, que sale Marcos Witt y sale un panal de gente, no es un hormiguero de gente detrás de él. Y fírmeme la Biblia, y fírmeme el cassette, y fírmeme aquí, y fírmeme allá. Nomás le falta decirle, fírmeme un cheque. Y hermanos, yo me acuerdo que nos quedamos viendo a toda la gente, ¿verdad? Y especialmente a este señor. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo nada más hice así, hermanos. Y me ve esta persona me ve, se sube a la camioneta y se arranca, ¿verdad? Había un pastor, hermanos, y yo le puse Kevin Costner. ¿Se acuerdan de la película de Superespaldas? Pues hagan de cuenta. ¿A dónde nos fuimos? ¿A dónde nos fuimos, hermanos? Yo creo, hermanos, que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es una guerra? ¿Qué es una batalla? ¿Cómo nos la imaginamos? ¿Cómo nos imaginamos una guerra, hermanos? Hombres vestidos de soldados, quizá otros de civiles, todos armados, disparándose unos a otros. Quizás si nos vamos a las guerras medievales, ¿verdad? Nos toparemos con gente tirándose de espadazos, de cuchillazos, algo violento, algo sangriento, ¿cierto? Pero yo me puse a pensar, hermanos, ahorita que estaba con el mensaje, que ¿cómo ha sido la guerra espiritual? Nuestra batalla, ¿cómo ha sido? Nuestra batalla, hermano, nuestra guerra ha sido más sutil. No andamos todos
con cuchillos, con espadas, con rifles, con escudos. No andamos así. Nuestra batalla ha sido, hermanos, más sutil. El enemigo nos ha atacado más sutilmente, se ha infiltrado a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, de modo que ni cuenta nos fuimos dando, hermanos. No nos dimos cuenta cuando dejamos el primer amor. No nos dimos cuenta, hermanos, y estoy hablando en general. Sé que habrá cristianos fervorosos, fervientes en el Señor, que buscan la gracia, que buscan la misericordia de Dios todos los días. Pero en términos generales, hermanos, la iglesia fue perdiendo aquellas sendas antiguas. Fuimos dejando a un lado las sendas antiguas y fuimos metiéndonos más, enfrascándonos más en cosas secundarias, en quién tiene el mejor templo, y quién tiene el mejor equipo de sonido, y quién tiene los mejores músicos, y quién tiene el mejor predicador, y quién predica mejor que otros. Decíamos días pasados, a veces llegamos al punto en el que, no, es que va a predicar Martín, va a predicar el bebé, va a predicar el hermano Luis Carlos. Caímos en el cómo predica antes que llegara el qué predica. Y de esa manera, hermanos, el enemigo fue ganando terreno sobre nosotros como iglesia. Y tenemos que entenderlo. Y yo sé, hermanos, que a lo mejor se oye como un mensaje muy derrotista lo que estoy hablando. Pero sí tenemos que entender, hermanos. Sí tenemos que entender que verdaderamente la iglesia se ha ido enfriando en su relación con Dios. Hemos ido cediendo terreno, hermanos. Y hoy es el momento en el que nosotros necesitamos entender cómo le hago para recuperar ese terreno. ¿Cómo le hago para levantarme? ¿Cómo le hago para volver a aquel tiempo en el que se me hacían eternos los días? Hace días creo que hablaba sobre esto. Cuando yo recién me convertí, hermanos, yo me acuerdo que íbamos al culto el domingo 2 veces. Teníamos escuela dominicana a las 11 de la mañana. A las 12 comenzaba el culto, terminaba a las 2. A las 5 de la tarde íbamos otra vez al culto, terminaba a las 7. El miércoles otra vez al culto a las 7 de la tarde. El viernes culto de oración. Y se nos hacía eterno el día, el tiempo de domingo a miércoles. Porque anhelábamos estar en la casa de Dios, anhelábamos estar en su casa para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, para estar en su presencia, para gozarnos en las alabanzas. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto bíblico, hermanos, había una maestra, la maestra Rachel Voss de Rico. Esta maestra, hermanos, en cierta ocasión, bueno, varias veces lo hizo. Llegaba, hermanos, le tocaba la clase, me parece que los miércoles con nosotros. Y había veces que llegaba, hermanos, y nos decía, cierren sus libros, vamos a orar. Hoy no hay clase. Y nos metía, hermanos, a orar, y nos metíamos en oración, y nos metíamos a clamar delante del Señor y a buscar la presencia de Dios, porque había un hambre en nosotros, hermanos. Había veces, hermanos, ya en otro año, creo que en segundo o en tercero, que la hermana le tocaba clase con nosotros otro día. Pero nosotros, la mayoría de los que estábamos en el salón, teníamos culto los miércoles en nuestras congregaciones. Y había veces, hermanos, que pedíamos a Dios que no fuera el maestro. Ya cuando se nos hacía un poquito tarde, ya orábamos para que no llegara el maestro, para irnos a nuestros cultos los miércoles, a nuestras congregaciones, porque había un hambre, hermanos, de estar en la casa de Dios. Y usted dirá, pues si estaban en el instituto, estaban estudiando la Biblia, pero no es lo mismo. No es igual estar en una escuela estudiando la Biblia, hermano, para compartirla, para predicarla, que estar devocionalmente, hermano, metidos en la presencia de Dios. No es igual. Y, hermanos, llegamos al momento, como iglesia, se llegó el tiempo, hermanos, en el que se nos hace eterno el tiempo que estamos en el culto. Quisiéramos que se acabara más rápido para irnos a ver el fútbol, para irnos a comer, para irnos a hacer esto o aquello. Hoy, hermanos, la iglesia necesita recuperar el terreno que hemos perdido. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Yo quiero que veamos, hermano, la manera en que los creyentes debemos llevar a cabo la batalla espiritual. Y lo primero que necesitamos entender, hermano, lo primero que necesitamos hacer, si queremos ganar la batalla espiritual, es entender con
contra quién estamos luchando. Nuestra batalla no es carnal, es espiritual. Porque no tenemos que luchar. ¿Contra quién? Contra el pastor, contra la familia del pastor, contra unos, contra otros. No, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, qué terrible es que hemos olvidado realmente quién es el enemigo que tenemos que vencer. Y a veces, hermanos, nosotros no, ¿cómo se los pongo? Se los voy a poner de esta manera. Cuando yo estaba en la secundaria, había una jovencita que creo que era de las jovencitas más bonitas que había en la iglesia, en la secundaria. Se llamaba Edda. Y había varios jóvenes en la secundaria pues, que querían salir con Edda. Y yo me acuerdo, hermanos, que un día se pelearon dos jóvenes, uno de tercero y uno de segundo. Y allá estaban, hermanos, a la vuelta de un edificio, dándose de trancazos, dándose golpes. ¿Saben dónde estaba esta muchacha? Con otro de segundo besándose en otro edificio. ¿A dónde los quiero llevar? Que a veces el diablo nos pone a pelearnos entre nosotros y él ya está viéndonos bien contento que se risa. Porque hemos desenfocado. Imagínense que usted se mete a un ring y en lugar de boxear contra su contrincante, empieza a boxear contra el referee. Eso es, hermanos, lo que Satanás ha hecho con la iglesia. Y nos ha dividido como iglesia, hermanos. Yo le pregunto, hermano, ¿ha sabido usted de alguna iglesia católica que esté dividida contra otra iglesia católica? De una iglesia mormona que se divida, de una iglesia de los testigos de Jehová que se divida. ¿Ha oído usted alguna vez que entre ellos tengan problemas de ese tipo, de divisiones? Yo creo que no, hermanos. ¿Y sabe por qué no? Porque ellos no tienen el problema de enfrentarse a Satanás. Ellos ya están en sus manos. Por eso es que ellos están tan unidos, hermanos. Por eso es que ellos no se dividen, por eso es que entre ellos no hay pleitos. Porque Satanás no los va a atacar de esa manera, él ya los tiene en sus manos, ya no necesita estar atacándolos. El problema somos nosotros, los que buscamos a Dios, los que queremos agradar a Dios, los que queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Somos los que empezamos a tener problemas a veces entre nosotros mismos. A veces, amado hermano, no entendemos de dónde, por cuestiones tan insignificantes, a veces hacemos una gran tormenta. Y quiero ser bien claro, hermano. Yo le decía al Señor, yo no quiero predicar algo de mis emociones, no quiero predicar algo de mi intelecto, no es mi intención. Y dentro de lo que el Señor me estaba dando esta mañana, yo le decía, Señor, yo no quiero abrir heridas que se tienen que cerrar, pero a veces, hermanos, tenemos que tallar las heridas para que se limpien. Cosas como la que pasó el domingo pasado, hermanos, que de la nada se hizo una tormenta. ¿De dónde viene eso, hermano? Eso no viene de Dios, eso viene de nosotros. Y eso viene, amado hermano, de nuestra carne. ¿Y saben quién a veces manipula nuestra carne? Por eso necesitamos entender que nuestra batalla no es contra sangre y carne, hermanos. Que nuestra batalla no es contra el hermano fulano, perengano. Nuestra batalla es contra Satanás y tenemos que enfocarnos. Tenemos que entender, hermano, que si le damos lugar al diablo vamos a ser derrotados. Que si le damos lugar al diablo, hermano, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, ¿sí o no? Y nosotros vamos a ser la próxima víctima, vamos a seguir en el menú. Si no entendemos que Satanás es el enemigo a vencer, que no es el pastor, que no es el hermano fulano, que no es la hermana sultana, que tenemos que unirnos como iglesia para lograr vencer al enemigo que tenemos frente a nosotros. Tenemos que unirnos en un clamor, tenemos que unirnos en un ruego delante de Dios, diciéndole, Señor, ven a unir a tu iglesia, ven a glorificarte en nuestras vidas, ven a llenarnos de tu presencia, ven a llenarnos con tu Espíritu Santo, porque de otra manera, hermano amado, siempre terminaremos derrotados y heridos y cansados y agobiados y terminaremos por alejarnos del rebaño, y entonces Satanás podrá ser presa de nosotros
que hacen los leones, ¿no es cierto? Se paran al débil o al herido. Y yo no quiero decir, hermanos, que esta iglesia esté llena de gente débil, porque no lo es. Pero ¿sabe qué? A veces nos seguimos entre nosotros y el herido. Hermanos, hoy necesitamos, hermanos, entender esto. Miren, hace algunos años, platicando con otro joven, y ahorita pues estará igual de viejo que yo, pero platicando con este joven, estábamos hablando acerca precisamente de esto, de los demonios que a veces se manifiestan de ciertas formas. Y me dice, dice, es que tú eres de Asamblea de Dios, me dijo. Y le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Le dije, dijo, es que ustedes ven demonios en todas partes. Gracias a Dios, le dije, yo no veo, hasta ahorita no me ha tocado ver ni uno. Pero hemos visto su obra. Hemos visto su obra, hermanos, y no podemos cegarnos. No podemos negar su existencia. Miren, hermanos, mucha gente piensa que hablar del diablo aquí en el altar es rendirle alguna forma de adoración. El Señor lo reprenda. Aquí adoramos a Jesucristo y nada más. Al Espíritu Santo, al Padre, nada más, hermanos. A nuestro Dios eterno. Solamente a Él toda alabanza, toda gloria, toda honra, toda alabanza y adoración. Pero es necesario que hablemos lo que Jesús habló. Es necesario que entendamos lo que los apóstoles nos enseñaron. Y que entendamos, amado hermano, que muchas congregaciones, muchas, han dejado de hablar acerca de las cosas del enemigo. Han dejado de mencionarlo. ¿Por qué? Porque se van a reír de nosotros. ¿Por qué? Porque se van a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque es adorar al diablo. No, hermanos, necesitamos aprender la realidad. Muchos son los que por temor a verse como fanáticos, como retrógrados, o no sé de qué manera, prefieren callar en cuanto a ciertos temas que tienen que ver con la existencia de Satanás o los demonios. Pero si nosotros no entendemos que son reales y que están ahí, yo no puedo cerrar los ojos y decir, no existen. Algunos de ustedes de niños le daban miedo a los monstruos de la oscuridad en la noche cuando se dormían, que se echaban las cobijas hasta la cabeza. Hasta la fecha, se tapan hasta la cabeza, porque no vaya a ser que venga alguien con un cuchillo y con la cobija de sandibalas. ¿Han oído el dicho que le dieron la cabeza con unas avestruces? ¿Sí? Bueno, las avestruces no le dieron la cabeza, eso es falso. Eso es un mito. Pero lo que quieren decir con ese dicho es que dieron la cabecita y dejan todo el perpote afuera, van como si nada les fuera a pasar. No podemos, hermanos, nosotros cegarnos a la realidad de que el demonio está ahí, de que el demonio existe, de que Satanás existe, hermanos. Ahora, ¿es poderoso? Sí es. Pero ¿sabe qué? Mayor es el que está en nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Dios te ha concedido cierta autoridad. Pero hasta ahora, hermano, hasta hoy, Satanás ha estado sometido a la voluntad de Dios. No puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Pero lo cierto es que está ahí. Lo cierto es que actúa. Lo cierto es que no está amarrado de manos y pies, hermano. Ahora, una cosa que tenemos que entender, yo se lo decía a los hermanos en Uruguay, Satanás hizo con esta iglesia lo que quiso, porque la iglesia se lo dejó hacer. Una iglesia dividida, una iglesia donde los pastores o la pastora renunció, porque no pudieron lograr vencer aquello contra lo que estaban luchando. Satanás hizo con ellos lo que ellos le permitieron hacer. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dejar de hacer? Ahorita la iglesia está muy a tiempo de levantarse en el poder del Espíritu Santo.
Ahorita la iglesia, hermanos, usted y yo estamos muy a tiempo de levantar un clamor delante de Dios y decirle: Señor, danos la victoria. Señor, ayúdanos. Señor, socórrenos. No nos sueltes de tu mano. Estamos a tiempo, hermanos. Somos pocos. Pero ¿sabe qué? El Señor con muchos y con pocos se puede glorificar. Es más, muchas veces se glorificó más con pocos que con muchos. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron, hermanos? Reconocieron que necesitaban algo. ¿Se acuerda de Ezequías? Ezequías tenía que enfrentar a un ejército muy superior. El Rabsaces llega, ¿verdad?, y le entrega unas cartas amenazantes a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías, hermanos? Empezó a sacarle la garra a los primeros ministros, empezó a hablar mal de su ejército. ¿Qué hizo? Llevó esas cartas, hermanos, a la presencia de Dios, al templo, y le dijo a Dios: Señor, mira sus amenazas. Le mostró esas cartas: mira sus amenazas, le dijo Ezequías. ¿Qué pasó, hermanos? Que ni siquiera tuvieron que meter un dedo. Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Así que, hermano, traiga esas cartas a Dios. Esas cartas que el enemigo le ha estado trayendo con su marido, con sus hijos, con su necesidad, tráigaselas a Dios. Y dígale: Señor, mira, Señor, las amenazas de mi enemigo. Hermanos, necesitamos enfocar nuestros esfuerzos. No se trata de darle la gloria al diablo, se trata de que entendamos que nuestro adversario, el diablo, es real y que anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Y cada uno de nosotros podemos estar en el menú. ¿Sí o no? ¿Qué comen los leones, hermanos? Negritos y misioneros, desecha bueno. ¿Qué comen los leones, hermanos? Carne. ¿Y si andamos oliendo a carne? Si andamos todos carnales, si entendemos contra quién es nuestra batalla, si entendemos contra quién tenemos que luchar, queremos la victoria. Yo quiero la victoria. Yo quiero ver una iglesia Peniel victoriosa, hermanos. En mi oración personal yo le digo al Señor: Señor, haz de Peniel una iglesia victoriosa, una iglesia fiel, una iglesia evangelista, una iglesia que lleve tu palabra, una iglesia que brille, que resplandezca con tu luz. Esa es la iglesia que yo quiero, hermanos, porque esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es la iglesia que yo quiero ser, porque es la iglesia que Cristo quiere que yo sea. En segundo lugar, hermanos, los creyentes podemos salir a la batalla y regresar con la victoria sobre nuestros enemigos, manteniendo la unidad entre nosotros. Vamos al segundo de Samuel. Segundo de Samuel, ahí despacito del primero. Capítulo 10. Versículo 6 en adelante, dice: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie. El rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los hijos de Soba y de Rehob y de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, dice, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: escuchen, si los sirios pudieren más que yo, tú
me sacarás la garra. Tú te juntarás con ellos. ¿Tú qué? Tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, ¿sabe qué pasó, hermano? Que los dos ejércitos, el de la retaguardia y el del frente, de la vanguardia, los dos ejércitos huyeron. Huyeron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Joab y Abisai, aunque estaban atacando frentes diferentes, estaban unidos. Estaban unidos. En una batalla, hermanos, que se presentaba difícil, que se antojaba difícil, hermanos. Eran mucha gente. Porque se menciona, creo, a los hijos de los sirios, se menciona a 20,000 hombres, a los sirios de Soba, se menciona al rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Son 20, 32,000, 33,000 hombres, sin contar a los de Amón. No se dice cuántos eran los de David, pero era una lucha fuerte, tremenda la que venía. Pero ¿saben qué? Ellos se unieron. A mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí este pasaje, hermanos. Me llamó la atención. Me llamó la atención, hermanos, porque era una guerra que no era de dos naciones, eran 4, por lo menos, contra Israel. Y para entrar en contexto un poquito, hermanos, el rey, ay, se me fue el nombre, bueno, aquí estaba, Nahas. El rey Nahas de los amonitas había muerto. Lo sucede a su hijo Hanún. Hanún sube al trono y David manda consoladores, manda personas a darle sus condolencias al rey Hanún. Pero los consejeros de Hanún le dicen que no son consoladores, que son espías, que vienen a espiar la tierra. Y toman a los consoladores y les rasuran la barba y les cortan las túnicas, dice la Biblia, hasta las nalgas. Y aquellos se regresan, hermanos, avergonzados, y David les dice, en el versículo 5, si mal no recuerdo, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que le dijeran, quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba, y entonces vuelven. Hasta ahí todo bien. David, hermanos, no tenía la intención de armar una guerra. ¿Sí se fija? Pero luego el versículo 6 dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y entonces tomaron a sueldo a los sirios. Y es entonces que David se arma para la guerra. Versículo 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, pero no antes. No antes, hermanos. ¿Sí? Entonces David no tenía la intención de hacer una guerra. David parecía, hermanos, que hasta ahí iba a quedar. Bueno, ni hablar, nos malentendieron, no hay problema, no hay bronca, ustedes quédense en Jericó, les va a crecer la barba otra vez, ya traen sus vestiduras normales, que se les pase eso y se regresan. Y tantan, ahí terminamos. Pero Hanún, por miedo de David, contrata a los sirios y entonces se hace la guerra. Y la guerra, hermanos, venía difícil, como ya vimos. Ejército enfrente, ejército atrás. Me llama mucho la atención, hermanos, que lograron una victoria tremenda. Fíjense cómo dice el versículo que dijimos, 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate, pero ¿sabes qué? Esforcémonos
tratar de hacer presa de venir. Y la iglesia a la que usted se congregue, el diablo siempre tratará de destruirla. Pero unámonos en oración, unámonos en ruego, unámonos, hermano, como uno solo, seamos un ejército de oradores, un ejército de clamadores delante de Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús le dijo al Padre en Juan 17? Que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Por qué? ¿Será que Jesús sabía, hermanos, las luchas que íbamos a tener como creyentes? ¿Será que Jesús sabía que el diablo iba a tratar de separarnos, de dividirnos, para poder destruirnos fácilmente? ¿Usted qué piensa? Jesús, hermanos, claramente muestra una preocupación en esa oración. Que ellos sean uno. Que ellos sean uno, Padre. Que el diablo no nos divida. De por sí, hermanos, a veces, por ahí dice una canción del mundo, no soy monedita de oro. Creo, hermanos, que todos tenemos nuestro carácter. Algunos muy agradable, otros no tanto. Hay quienes dicen que tiene la sangre bien pesada. Bueno, están hablando de su carácter. Hay unos que dicen que tiene la sangre bien liviana y todo lo que dice causa gracia, o no sé, su forma de ser, ¿verdad? Atrae, es carismático. No todos somos así. No todos tenemos la misma cultura, la misma educación. Habrá quienes sean ingenieros, habrá quienes sean doctores, habrá quienes apenas pasamos la primaria, secundaria, tal vez la prepa. Pero todos tenemos que ser uno. Buscar esa unidad. Buscar que ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros podamos mostrarlo para los demás. Que no haya distinción entre nosotros de colores, de razas, de nada de eso. El domingo pasado una persona me decía, póngale una restricción a fulano, a sultano, que no venga. No se puede hacer eso. Yo no puedo decirle a la que viene con anillo y con vestido lujoso, siéntese aquí enfrente. Pase usted, le traigo agüita, que viene caminando con los guaraches medio rotos, a usted ahí de la puerta para afuera, ahí escuchen en los escalones. ¿Sabe por qué no puedo, hermanos? Porque cuando yo venía todo andrajoso, maloliente, de mi vida de pecado, el Señor me recibió el fruto. Yo aprendí, hermanos, allá en la sierra, que muchas veces hay gente que necesita apoyo. ¿Sabe cómo lo aprendí, hermanos? Un día, caminando de Calaveras a Washington, en una bajada que le hice en la puerta del caballo, se paró una troca porque yo entendí, ¿verdad? Para darme ride, me subí y me hablan de la camina y me dicen, ¿va para Washington? El pastor me dijeron, ¿va para Washington? Sí, voy para Washington. Pero antes de eso, pues, me tuve que bajar, ¿verdad? Porque me mandaban desde acá, desde el volante, y la troca era una troca de 4 puertas, entonces me tuve que bajar para poder ir a responder. Cuando me bajo, me digo, sí, voy para Uruguay, y se arrancó. Me dijo, ya no tengo, me dijo, y se arrancó. Yo tuve que llegar caminando a Uruguay. Y nunca se me olvida, hermano, porque una vez me ocurrió con botas, traía unas botas que para qué le cuento. Yo aprendí, hermano, la importancia de tener un cuerpo, de tener un hermano en quien apoyarme. Por eso, hermanos, cuando ha llegado gente a la iglesia, que empiezan a apoyar, que empiezan a trabajar, que se sujetan y colaboran, hermanos, los apreciamos un chorro. Pero ¿sabe qué, hermanos? También apreciamos al que no. También apreciamos al que no puede. También apreciamos al que está luchando, al que está batallando, porque sabemos lo que es eso. Nosotros, hermanos, la iglesia
venir. ¿Sabe cuántas iglesias somos? Una. ¿Sabe cuántas iglesias somos cristianas en el mundo? Una. Bautistas, metodistas, apostólicos, luteranos, Asamblea de Dios, independientes. Pero todos somos una iglesia de Cristo. No hay más. Hay una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia por la que Cristo viene. El problema, hermanos amados, es que muchas veces pensamos que somos lo que no somos. Y lo manifestamos, hermano. En esto sabrán, que dijo Jesús, que sois la iglesia de Jesucristo. ¿En qué? El amor, dice la palabra, cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Si nos amamos, seremos perdonados y unidos. Y si no nos amamos, debemos pedirle al Señor, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a ser uno, ayúdanos a no perdernos en nuestra religiosidad, ayúdanos a no perdernos en nuestros pensamientos carnales, ayúdanos a no ser arrastrados por nuestras debilidades. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La unidad es esencial, hermanos, para salir a la batalla y regresar triunfantes sobre nuestros enemigos. En tercer lugar, hermanos, los creyentes podemos salir a la batalla y regresar con la victoria sobre nuestros enemigos. Escuchen lo que le voy a decir, porque esto yo creo que es lo que más importante es. Dependiendo siempre del Espíritu de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Escuche, porque dice recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No podemos prescindir de la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia. No podemos conformarnos con que tenemos un grupazo de alabanza. No podemos conformarnos con que tenemos instrumentos que suenan bien, un equipo que suena bien. No podemos conformarnos con que tenemos un pastor que más o menos predica bien. No podemos conformarnos, hermanos, con que tenemos donde sentarnos, un mobiliario, un templo, donde congregarnos. No podemos conformarnos con ello. Necesitamos forzosamente la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros, porque es el Espíritu Santo el que va a traer la unidad. Es el Espíritu Santo el que va a traer el poder para que podamos salir a la batalla y volver victoriosos. Es el Espíritu Santo el que nos va a abrir los ojos y nos va a hacer entender contra quién estamos verdaderamente luchando. Me llama la atención, hermanos, cuando Giesi está con Eliseo, llegan los sirios a una ciudad en donde están Eliseo y Giesi dice: somos muertos. Somos muertos porque estamos rodeados de los ejércitos enemigos. Y amado hermano, el profeta le dice: Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están por nosotros que los que están contra nosotros. A veces nosotros necesitamos que nuestros ojos se abran para que podamos entender contra quién estamos verdaderamente luchando. Porque a veces, hermano, nos ganan nuestras emociones, a veces nos gana nuestra concupiscencia, nuestra carnalidad, nuestras debilidades, y no nos damos cuenta que hemos dejado a un lado la presencia de Dios y queremos hacerle frente a Satanás. ¿Sabe, hermano? Nunca vamos a poder hacerle frente a Satanás con agua bendita. Nunca vamos a poder hacerle frente a Satanás con los pétalos de una rosa. Nunca le vamos a poder hacer frente a Satanás, hermano, con un manto consagrado. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. No, nosotros solos nunca, jamás vamos a poder.
Y se lo dice a alguien, hermano, que por mucho tiempo estuvo luchando en sus propias fuerzas. Nunca pude. Nunca pude. Hasta que me di cuenta que necesitaba su bendita presencia en mi vida. Y hoy le puedo decir, hermano amado, que sin el Espíritu Santo no podemos llegar a ningún lado. Usted puede tener la religión que usted guste y quiera y mande, y en su religión se va a perder. Pero si usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, entonces hay una oportunidad. Y más que oportunidad, hay una garantía. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? ¿Qué significan las arras? La garantía. La garantía. Y necesitamos esa garantía en nosotros, hermanos. Ese poder de lo alto que nos ayude, hermanos. Miren, a veces pensamos que la religión lo es todo. Viene a mi mente ahorita, hermanos, el caso de aquellos 7 hijos de un tal Esceva, que aparecen en el libro de los Hechos, si no me acuerdo mal, es en el capítulo 15 o por ahí, entre 10 y el 20. Pero la Biblia dice, hermanos, que estos 7 hijos del tal Esceva llegaron delante de un endemoniado y le dijeron: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice la Biblia que el demonio, saltando sobre ellos, los dominó a los 7 y los mandó desnudos y heridos. Desnudos y heridos, hermano. Ahora, nosotros podemos entender ese desnudos y heridos de 2 formas. Número 1, literal. Literalmente, desnudos y heridos. 7. Porque no pudieron con él. La segunda forma, desnudos, representaría para nosotros descubiertos, no tenían relación con Jesús. Estaban en la iglesia, iban a una congregación, pero no tenían relación con Cristo. Los mandó desnudos, descubiertos. Descubiertos. Nos contaba un pastor, un maestro, ya falleció el hermano. Dice, cuando yo estaba en el instituto bíblico fuimos a orar por un endemoniado, dice, y nos pusimos en ayuno y oración 1 semana, dice, orando y ayunando por aquella persona, dice, y de repente, dice, cuando ya íbamos saliendo, en el día que nos daban libres, allá en Durango, cuando el día que nos daban libres, dijo, íbamos saliendo, y se nos juntó otro que no había estado ayunando con nosotros. Y nos dijo, yo voy con ustedes. No, espérate, es que tú no has ayunado, no, yo voy, que no sé qué. Y pues se fue con ellos, hermanos. Dice el hermano que cuando llegaron allá, que lo primero que el endemoniado les dijo fue: me voy a salir, pero me voy a meter en ti. Dice que palitos para cuando van a salir. Salió el hermano, pero a perderse, y allá cuando nos encontramos en el instituto, y en el edificio cuando regresamos, dice, fue libre la persona, pero esta el hermano dice, ya estaba metido, quién sabe dónde va el instituto. Yo pregunto, hermano, ¿puede un demonio meterse en el cuerpo de un verdadero cristiano? ¿Puede o no puede? ¿Por qué no? Aparte de eso, está lleno. O sea, una persona que verdaderamente tiene comunión con el Espíritu Santo va a permanecer lleno. Lo que dice Judith, no puede cohabitar. No puede cohabitar. Mire, cuando usted prende la luz en un cuarto, ¿por qué la prende? ¿Y qué pasa cuando prende la luz? Inmediatamente, en cuanto usted acciona ahí el switch, en ese momento las tinieblas se van. ¿Por qué? Porque llegó la luz. ¿Me explico? Cuando nosotros permanecemos llenos del Espíritu Santo, en ningún lugar usted va a prender la luz y se va a poner oscuro.
Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nuestras lámparas están encendidas, las tinieblas no tienen cabida. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar el poder para vencer. Nosotros no podemos, ya lo comentamos, ya lo dijimos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, quizás de ustedes. Pero es necesaria su presencia. Es necesario que estemos metidos en su presencia y Él en nosotros. Mi amado es mío y yo suya, dijo la tsunamita. Que haya esa comunión, esa relación entre Dios y nosotros. Porque de nada nos va a servir saber que el diablo está ahí. De nada nos va a servir, hermano, que nos unamos como si fuéramos el club rotario, si el Espíritu Santo no está. Digo, el club rotario hace muchas cosas. El club rotario ha hecho escuelas. El club rotario ve no sé, a los orfanatorios, a los asilos de ancianos. En fin, ayudan. Hacen muy buenas obras. El empresariado chihuahuense igualmente. Pero una cosa nunca jamás van a poder hacer, hermano, y es enfrentar a Satanás. ¿Por qué? Porque hacen buenas obras, pero no están llenos de la presencia de Dios. Nosotros, hermano, tenemos una tarea importante que hacer, y es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para eso el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, o al menos eso es lo que la palabra del Señor dice. ¿Sí o no? Entonces, si eso es lo que Dios dice que quiere que hagamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor espera que los que están alrededor de Peniel vengan al arrepentimiento y sean salvos. Pero yo le pregunto, hermano, ¿qué va a pasar con aquellos que vengan a Peniel y encuentren un Peniel dividido? Cuando yo llegué a Getsemaní, yo tenía 17 años. Yo me sentaba en esas bancas negras. Hasta atrás me sentaba, en Juárez en ese tiempo cuando yo llegué a Getsemaní. Y había dos grupos de jóvenes, los chidos y los espirituales. Y lo curioso es que ni los chidos ni los espirituales me acoplaron. Tuvo que pasar un tiempo, hermanos, hasta que uno de los espirituales se fijó que estaba yo en esa banda. Había sido mi compañero en la primaria y él fue el que me empezó a involucrar en la iglesia. Pero ni los chidos ni los espirituales estuvieron al tanto de que había llegado una persona. Y luego usted me conoce, ¿verdad? Sabe que no soy muy serio, que no soy tan chillón como unos casos, ¿verdad? Pero sí, hermano, se fijaron que había llegado. Ni unos ni otros. ¿Por qué? Porque estaban tan enfrascados en su lucha interna que se les olvidó que había una lucha allá afuera. Y que fuimos llamados, hermanos, a rescatar por el Espíritu Santo a los que están allá afuera. No nosotros no somos los que vamos a salvar a la gente, pero somos los que tenemos la obligación de presentarles al Espíritu Santo que tocó nuestras vidas para que usted y yo fuéramos salvos. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Tenemos una batalla que pelear y la forma correcta de pelearla es enfocándonos en contra quién tenemos que pelear, enfocándonos, hermanos, en buscar el poder del Espíritu Santo para hacerle frente y enfocándonos, hermanos, en mantenernos unidos. Que venga lo que venga, hermanos, el amor entre nosotros nos ayude a sanar heridas, a perdonar ofensas y
Eterno Dios, he predicado tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de que creo que has hablado duramente, Señor, creo también que has hablado en amor, Señor. En amor por cada uno de nosotros, porque no quieres que ninguno de nosotros perezca, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sé y entiendo la responsabilidad que tenemos de vivir en unidad, de vivir buscando la llenura de tu Espíritu Santo y de enfocarnos, Señor, en la pelea que tenemos realmente ahora, Señor. Hoy yo te pido por tu iglesia, Señor. Hoy yo te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y que nos ayude, Señor, en esta batalla espiritual. En el nombre de Jesús, te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y que tu gracia, que tu misericordia, que tu fidelidad, Señor, se siga mostrando a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque solamente tú, Señor, solamente tú puedes hablarnos de esta manera, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, para que podamos ser esa iglesia gloriosa, fiel y victoriosa que tú estás esperando recibir cuando vengas por ella. Ayúdanos a mantenernos unidos a pesar de los ataques del diablo, Señor. Ayúdanos a mantener el enfoque correcto. Y ayúdanos, Señor, para que el Espíritu Santo, Dios, siempre, siempre llegue nuestra vida. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo. Llena mi corazón, llena mi vida. Dígale, Señor, Señor, llena mi corazón. Llena mi vida de tu presencia. Llena mi vida de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús.
actividad, hermanos, para quienes gusten y puedan participar, pues ahí está, son burritos de picadillo, burritos. También, hermanos, les recordamos que estemos orando por la nieta de nuestra hermana Lupita, hermanos. El Señor nos recomienda el hospital, todavía va a estar esta semana ahí para quienes puedan y gusten ir a darle una vuelta. La hora de visitas a las 12. Pueden entrar, orar por ella y salir rápido, orar porque el vigilante, cuando yo estuve ahí, sí supe muy rápido desde el piso a ver qué onda. Pero pues, gracias a Dios me permitió entrar y orar por la niña. De 12 a 1 es la visita y de 5 a 6. Y también, hermanos, pues si gustan llevarle un burrito a la hermana, hermanos, los que están ahí con la niña, ya escuchamos que pues nada más a ciertas personas les llevan burritos y soda o café. Pues igual y sería bueno, hermano, que como iglesia nos propusiéramos ir un día de estos a llevar comida al infantil. ¿Qué más? El miércoles, hermanos, a las 7 de la tarde nuestro culto en Urbi. El viernes a las 6 de la tarde la oración. Y el sábado pues tenemos la reunión de jóvenes. ¿Qué horas son? ¿Qué horas es la reunión de jóvenes? A las 7:30. ¿Ah? Y el ensayo del jueves a las 7, hermanos, para los jóvenes que están viniendo a aprender a tocar guitarra y a aprender a cantar. Bueno, pues los esperamos. Y creo que son todos los anuncios. La ofrenda de este domingo, hermanos, se va a dedicar a nuestra hermana para los gastos que pudieran llegar a tener. Y la próxima semana, hermanos, si usted no pudo ofrendar algo hoy para esta situación de Karime, la próxima semana pues todavía hay oportunidad, ¿verdad?, de traer algo para nuestra hermana. La ofrenda de la próxima semana, hermanos, también se la vamos a dedicar a Karime para que pues, nuestra hermana tenga un apoyo de parte de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No hay nada que disculpar, al contrario, hermano, ya si quieren festejarlo, ya no pueden festejar el año que entra, ¿verdad? Con el favor de Dios. No es algo que nosotros pidamos o querramos que forzar a la iglesia a hacer un gasto, más simplemente, hermanos, les agradecemos a nombre de la familia pastoral, les agradezco el gesto y más les agradecemos, hermanos, el apoyo para nuestra hermana. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Estamos despedidos, no sé si ya debe despedirnos con una oración, un canto, en lugares de ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Dios, damos una bendición de estar aquí en tu casa con todos. Gracias, Padre. Una bendición, Señor, Espíritu Santo. Bendiciendo tu santo nombre, Señor. Gracias a todos nosotros, Señor. Bendice esta actividad en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú proveerás la respuesta a cada necesidad, Señor, que se enfrenta durante la semana. En el nombre de Jesús, gracias por ello. Amén. Antes que se me olvide, hermano, detrás del hermano Ebed, que sería bueno también, ya que se van a cambiar las lámparas, cambiar el cableado. Entonces, vamos a buscar un presupuesto para ver cuánto nos sale cambiar el cableado, para hacer el cambio de una vez. ¿Están de acuerdo, hermano? ¿O dejamos los mismos alambres que están? ¿Ustedes digan? Nuevo, ok. Muy bien, que valga la pena, ¿verdad?, hacer el cambio de una vez. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, hermanos, vamos a buscar presupuestos. Ya ahorita vamos a pasar las especificaciones para yo buscar el cable. Ya les digo cuánto nos sale y ya nos ponemos para hacer. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.